Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. La campaña electoral en México enfila ya su recta final. Las elecciones, por cierto, las elecciones federales, no solo presidenciales, serán el próximo día 1 de julio. Digo federales porque también hay elecciones para el Senado y para el Congreso, es decir, para la Asamblea Nacional de allí, el Congreso de la República, el Congreso de la Unión se llama exactamente en México. Lo hace la campaña con una ventaja bastante sólida de Andrés Manuel López Obrador, más conocido en todas partes, no solo en México ya, como AMLO, es el acrónimo de su nombre, son sus siglas, que en las últimas encuestas supera ya con una holgura, pero amplia, el 40% de los votos, de la intención de voto. Estamos hablando de lo que dicen los sondeos, no de que se hayan celebrado las elecciones y por lo tanto todavía no hay que encender las alarmas. Pero bueno, ya con esta ventaja habría que encenderlas de cualquier manera. Detrás de él viene el candidato del PAN, que se llama Ricardo Anaya, y luego el del PRI, que se llama José Antonio Meade. Esto ha hecho las encuestas que se enciendan efectivamente todas las alarmas y en algunos ámbitos empieza a cundir el pánico, especialmente en los ámbitos económicos. AMLO es un viejo conocido en México y fuera de México, y en México conocidísimo porque fue alcalde de la capital, alcalde de Ciudad de México, y esta vez sí que podría hacerse con el poder, según lo que se extrae de las propias encuestas y del sentimiento general que hay en el país. Y eso a pesar de que el primer debate, se van a celebrar otros dos más, se celebró este mismo domingo, no le fue especialmente bien. Yo lo estuve viendo y la verdad es que no estuvo muy brillante. Fue, ya digo, el primero, todavía faltan un par de ellos, y entre tanto, en México muchos empiezan a esperarse lo peor. Como os decía hace un momento, el domingo pasado se celebró el primer debate presidencial. Fue, al parecer, uno de los debates más vistos de la historia de México. Se nota que hay mucha demanda de este tipo de información allí. El país se ha polarizado, obviamente, siempre antes de elecciones, pero más que en otras elecciones, más que en las del año 2012, por ejemplo, en las del año 2006, aunque casi, yo lo que estoy viendo ahora mismo en México es una situación muy parecida a la que se vivió en aquellas elecciones míticas de hace ya 12 años entre Felipe Calderón y también López Obrador. Lo que pasa es que López Obrador, con 12 años menos, Calderón evidentemente no se presenta otra vez, aunque esta vez sí se presenta su mujer, su esposa, que es Margarita Zavala, aunque con ninguna. A lo mismo sorprende, pero es una posibilidad muy remota de que Zavala termine haciéndose con la presidencia, al menos ahora. Bien, el debate yo me he tomado el trabajo de verlo y la verdad es que fue un trabajo placentero porque estuvo bien, duraba como, lo podéis ver, lo tenéis en Telemundo, en YouTube, si queréis verlo desde cualquier parte del mundo en alta definición, como si estuvieseis viéndolo en vuestra propia casa, muy bien hecho, muy bien realizado, y lo estoy viendo y la verdad es que a ratos es hasta entretenido. Hay un montón de candidatos, no solo eran 3, como al principio uno tiende a pensar, ¿no? Es que se presentan 3 en México, ¿no? Se presentan 5. Y me sirvió para un par de cosas. La primera, para poner cara y voz a tipos y tipa, porque Margarita Zavala es una candidata, no un candidato, sobre los que leo todas las semanas en la prensa mexicana. Al final, entre unas cosas y otras, mi repaso de la prensa mexicana, que por supuesto es diario ahora mismo, me gusta saber, enterarme de los cotilleos y de las cosas que se está hablando allí. La mayor parte pues son asuntillos de campaña sin demasiada importancia, pero si los consultas todos los días más o menos te vas haciendo una idea general de lo que está pasando y luego puedes construir un relato completo, que es de lo que se trata a fin de cuentas, y más para una audiencia tan amplia como es la de La Contracrónica, que tiene oyentes en México, pero no solo en México, evidentemente en todo el ámbito de habla hispana, y por lo tanto los relatos tienen que estar construidos de manera muy general. No se puede bajar demasiado al detalle porque si no una parte de la audiencia se perdería. Bien, esa fue la primera cosa que busqué, a ver si les estoy escuchando un rato a gente de la que leo bastante. Yo me informo básicamente a través de prensa escrita, más que a través de televisión o de radio, tanto para asuntos americanos como para asuntos españoles. La prensa escrita está muy accesible, paso muchas horas delante de la pantalla y además va a la demanda. No tengo más que ir a buscar. Evidentemente siempre lo combinas con vídeos, obviamente, los tiempos que corren. Hay youtubers de prácticamente todo,
Vamos, mi principal fuente de información es el periodismo escrito, que por lo demás es también el periodismo más profundo y el mejor hecho. Pues bien, esa fue una de las de lo que me llevó a ver el debate. Y lo segundo es o mi segunda idea era para tratar de entender por qué López Obrador gusta tanto a los mexicanos. Habida cuenta de las encuestas que vengo siguiendo desde hace meses. Pues por lo menos desde el mes de diciembre, que es cuando empecé a interesarme por estas elecciones. Hice en aquel entonces, a mediados de mes, antes de Navidades, hice un programa sobre este mismo tema. Bien, para lo primero me fue muy útil. A todos les he puesto cara. A todos les he puesto voz y eso está realmente bien, y hasta incluso gestualidad, que también cuenta. Y para lo segundo, la verdad es que no me ha sido útil en absoluto. Es decir, nada de nada. Sigo sin entender esa atracción casi magnética de los mexicanos, o de muchos mexicanos, pues casi la mitad de los mexicanos, por este hombre, la verdad lo digo. Me pareció, viéndole en el debate, que no le importaba nada estar allí, que le daba absolutamente igual. Es decir, que era puro desdén, en una palabra. Caray, que este hombre se está jugando la presidencia, es lo que estaba yo pensando a lo largo de las 2 horas. Pues debería mostrar un poquito más de entusiasmo, ¿no? Está al borde por primera vez después de presentarse tantas veces y de acariciar la presidencia con la yema de los dedos. Esta vez debería mostrarse un poquito más entusiasmado, pero no era ni muchísimo menos el caso. Bien, aparte de eso, es un desastre absoluto debatiendo, y además no sabe hacerlo. Es decir, que aunque López Obrador quisiese ponerse a debatir, estoy convencido que no podría. Pero no solo eso, es un tipo que se mueve bastante bien en las frases cortas, generalmente demagógicas sin demasiado fondo, pero que es incapaz de, por supuesto, dar una refutación, y tampoco le gusta que le refuten. Pero no solo es eso, como os decía. Me pareció que es un tipo que básicamente vive montado en el eslogan, y eso se le da bastante bien. Se ve que además muchos eslóganes los tiene, ya están rancios, llevan mucho tiempo y los viene repitiendo desde hace demasiados años. Pero en eslogan, además, sin nada detrás. Es decir, que esta es la impresión que me dio, lo mismo me equivoco. Me pareció un hombre que es completamente incapaz de fundamentar sus afirmaciones más allá de su puro enunciado. De voy a hacer tal cosa, o creo que la solución es tal otra, pero no me pida usted escarbar en esto porque no le puedo dar la explicación, y además no tengo ninguna ganas de dárselo, y vamos a pasar a otro tema. Eso era un poco la idea. Si tenéis alguna duda, podéis mirar el debate, lo tenéis en Telemundo, es donde lo vi yo, desde luego. Creo que también andará por otros canales, un debate importante, y creo que saldréis con la misma idea que yo. El ejemplo más claro, de hecho, durante este debate fue cuando se habló de seguridad y de corrupción, que fueron dos de los temas principales, bueno, y que son probablemente los dos mayores problemas que enfrenta hoy México, hoy y desde hace ya bastante tiempo. Por lo que pude apreciar, tiene López Obrador cierto aire de hombre providencial. Eso per se es preocupante ya. Cada vez que se te presenta un político que viene casi como señalado por el dedo de Dios, y que yo realmente, bien, ya es hora de que me escojáis porque estoy aquí y porque soy el único que tiene la solución a todos vuestros problemas. Es decir, el candidato providencial que de vez en cuando en las elecciones se presenta. Sucede. Y el caso de López Obrador es clarísimo en estas elecciones. Lo que pude ver en el debate era eso. Bien, no tengo que dar explicaciones porque es que yo soy el elegido. Me toca, después de haberlo intentado ya 2 veces, esta es la tercera, y entonces lo que yo pienso ya lo sabéis, y no necesito dar más explicaciones de las que doy aquí, un poco por obligación y sin necesidad de extenderme en más detalles. Es decir, basta un poco. La idea que quería transmitir este hombre era que basta él y basta su palabra, y que no cree necesario aportar nada más. Bien, esto para quienes no le van a votar, pues puede resultar insultante, y de hecho lo es. Entiendo que un mexicano que no vaya a votar a López Obrador, o que sea abiertamente refractario a las ideas de López Obrador, que hay muchísimos, medio país o más de medio país, pues es insultante y es incluso irritante. Si yo me pongo en la piel de alguien que vaya a votar a Anaya o a Meade o a Zabala, lo primero que pensaría es: este tipo me está insultando. Pero claro, no lo es tanto si pensamos que solo se dirigía a sus seguidores, que es lo que yo me percaté a la vuelta de media hora. Dije, es que este tipo, la mitad de México no le interesa lo más mínimo. Él va dirigido a sus seguidores, a la gente que ya tiene convencida, él considera que con eso llega, tiene
las encuestas, dependiendo de la encuesta, pero en algunas le han dado hasta un 48% de los votos, pero vamos, un 40 tranquilamente, 38, 46 puede llegar a sacar. Entonces, digo, bueno, esto me es suficiente, ¿yo para qué necesito convencer a nadie más? Bueno, es una estrategia electoral, una estrategia de campaña como cualquier otra y no necesariamente la peor, ¿no? Bien, yo creo que la cosa con este hombre va por ahí. Cuando hablaba, de hecho, de la amnistía, que es fue uno de sus grandes anuncios, lo de amnistiar a los delincuentes, a los narcos también, una cosa disparatada, pues se sacó de la manga lo de la pobreza. Pero, decir, no, vamos a ver, si no, usted es que no me ha entendido. El problema es que hay que ir a la pobreza, es decir, como un vulgar tahúr de medio pelo. Y luego se escabulló como una pescadilla en las manos, asegurando que iba a crear un comité, o algo parecido, para estudiar el problema de fondo, insisto, el de la pobreza, en el que iba a incluir en este comité al Papa Francisco. Lo decía así textualmente. No sé, supongo que el Papa estará encantado, porque de todos es sabido que a Bergoglio este tipo de verbenas le encantan, le maravillan, así que no eliminemos que si llega presidente y que si se decide finalmente a montar este comité, pues Bergoglio se apunte. Bueno, quizás lo único que evite que se apunte a estas cosas es que es el sumo pontífice. Si no lo fuese, si siguiese siendo arzobispo de Buenos Aires, seguramente se apuntaba de mil amores. Pero bueno, en el caso de que fuese arzobispo de Buenos Aires, AMLO no le invitaría para nada. Pero lo peor no era en sí que AMLO empalmase una bobada con otra. Básicamente lo que estaba diciendo eran sus bobadas habituales de campaña y las viene diciendo desde hace muchos años. Sino que ninguno de los otros candidatos era capaz de ponerle en su sitio. Y a mí eso es lo que me pareció más preocupante, sinceramente os lo digo. No fue capaz Anaya, tampoco fue capaz Meade, que son los favoritos y los únicos que tendrían posibilidad eventualmente de acabar con él y de arrebatarle la presidencia, que lo que vemos en los sondeos es prácticamente suya, porque no acertaban a atraparle en una palabra. También es cierto que de la manera en que había enfocado el debate era un tanto difícil. Algo más Margarita Zavala, que por lo que yo pude ver llegó dispuesta a todo. Claro, la esperanza de esta mujer, la esperanza de voto quiero decir, es muy baja, es aproximadamente el 5%. Zavala se presenta como independiente por ninguno de los dos grandes partidos, pero ella era del PAN, ya era de hecho, como os decía hace un momento, es la esposa de Felipe Calderón, que fue presidente de México entre el año 2006 y 2012, fue por lo tanto primera dama del país, y es una mujer joven. Ojo, he ido a mirar la edad que tiene Zavala, tiene solo 49 años, así que yo personalmente la voy a poner en seguimiento porque podría terminar siendo la próxima presidenta de México allá por el año 2024. Luego había otro tipo que me dejó, en el debate estoy hablando, continúo con el debate, que me dejó clavado a la silla. Este hombre se llama Jaime, en principio el nombre no dice nada. Si yo os digo el nombre, se llama Jaime Rodríguez Calderón. Decir, pues muy bien, fantástico. Es exgobernador, bueno, gobernador gobernador en ejercicio, pero que ha tenido que dejarlo a un lado mientras se presenta a presidente. Luego supongo que volverá a retomar su gobierno del estado de Nuevo León. Este hombre se llama Jaime Rodríguez Calderón, ya digo, pero le conocen en México como el Bronco, literalmente. Creo que con eso ya, en fin, lo dice todo. Lo dice todo que no... Bueno, yo según me senté vi que le llamaban el Bronco. Bueno, alguna barbaridad tendrá que decir. Bueno, pues no dijo una barbaridad, dijo un montón de barbaridades. Dijo que había que cortar la mano a los que roban en el servicio público, creo recordar, y también a los delincuentes, ¿no? O que hay que militarizar las escuelas. Esta fue otra también mundialísima. Andaba al parecer todo el Twitter mexicano haciendo bromas con este asunto. Claro, no es para menos que salga un tipo en un debate presidencial y que digan que venga a decir que hay que cortar la mano a los delincuentes, pues porque eso, no sé, a ver si me entendéis, un país tan grande como México me llamó la atención y la verdad es que me hizo mucha gracia. En fin, que era francamente surrealista porque el tío además puso su número de WhatsApp en pantalla. Lo tenía puesto, estaba en el resto y le ponía el número de WhatsApp para que la gente le enviase
le enviase mensajes de apoyo. No sé, si un político pone el número de WhatsApp en pantalla, todo lo que va a recibir es memes o directamente insultos. Pero bueno, para que nos hagamos una idea cómo es este hombre, cómo es el Bronco. El Bronco, por cierto, como os decía, no es ningún desconocido, no es un loco que haya aparecido de la nada, es gobernador de Nuevo León, que es un estado importante, es un estado de 5 millones de habitantes, es donde está la capital de Nuevo León, es Monterrey, en el norte del país. Bien, con el Bronco la verdad es que lo pasé bastante bien, no os lo voy a negar. Eso de mochar la mano, él decía que mochar es como dicen cortar, es un mexicanismo para decir cortar. Eso de mochar la mano la verdad es que me llegó al alma. No sé si se hiciese, especialmente en el servicio público, es decir, entre los funcionarios y políticos, me da la impresión de que en la política mexicana no habría más que mancos. Esa es mi impresión así, primera. Habida cuenta de la cantidad de corrupción que tienen, ¿no? Y la cantidad de corrupción que han tenido durante un montón de años. Los fabricantes de prótesis para mano solo, eso sí, porque no ha dicho de cortarles el pie ni nada, simplemente la mano, pues se harían de oro, harían un gran negocio. No sé, lo mismo pensáis que os estoy tomando el pelo. Pensáis que estoy de broma, que no dijo en ningún momento eso de mochar la mano y que yo he venido aquí a exagerar y a medio inventarme las cosas. No, aquí lo tenéis. He hecho de hecho el corte, me bajé este trocito, me bajé la entrevista entera y he cortado solo esto para que lo escuchéis. Mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. Que al que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer en el Congreso. Así es. Bien. Lo que yo ya no sé, y esto habría que preguntárselo directamente al Bronco, no sé por qué la presentadora no se lo preguntó. Disculpe, señor Rodríguez, exactamente en qué país se ha hecho esto antes que en México, antes de que lo vaya a hacer usted en México. ¿En qué país se ha cortado la mano de la gente que roba? Porque eso es cierto. Es decir, el Bronco tenía razón. En algunos países se corta la mano a los ladrones, pero caray, son países sin civilizar, tipo Arabia Saudita y países de este estilo. Pero bueno, el Bronco digamos que forma parte de ese tipismo mexicano que tanto nos gusta, o no nos gusta desde fuera, pero que no deja de ser marginal. Las encuestas le están dando a este hombre, a Jaime Rodríguez, aproximadamente un 3%, un 2% de los votos. Es decir, que es una cosa puramente testimonial. Su candidatura también independiente. El hombre clave ahí es AMLO, y es en el que todos tenemos que fijarnos. Que puede ganar si nos atenemos, como os decía, a los sondeos. Puede ganar además, puede ganar bien, puede ganar por goleada. Le saca actualmente aproximadamente, esto varía en función de la encuesta, aproximadamente 15 puntos a Anaya y unos 20 puntos a Meade. Es decir, les va a dejar muy atrás. Si las encuestas se reproducen, ya sabéis que las encuestas no siempre tienen razón. De hecho, de un tiempo a esta parte, muy pocas veces tienen razón, pero claro, ante esta diferencia de intención de voto entre Anaya y AMLO, quizá haya que empezar a tomárselas en serio, es decir, que no van precisamente ajustados. Esto no es lo de Donald Trump y Hillary Clinton, que realmente iban casi prácticamente pegados, entonces era fácil equivocarse. En este caso, la victoria de López Obrador es una victoria consistente, así que quizá debamos empezar a pensar que podría convertirse de aquí a 2 meses a 2 meses no, ganará las elecciones, será presidente electo y creo que es en octubre cuando tomaría posesión de la presidencia. Bueno, pues de aquí a 6 meses que vaya a ser el próximo presidente de México. Y ojo, las elecciones en México, las presidenciales son a vuelta simple. Es decir, no sucede como en otros países donde hay 2 vueltas y se reconcentra el voto en la segunda vuelta. En este caso, en el caso de que hubiese 2 vueltas en México, seguramente no tendría ninguna posibilidad López Obrador, pero ¿por qué? Pues porque en la segunda vuelta se reconcentraría el voto, los votantes de Meade, los votantes de Anaya, los de Margarita Zavala también, y en ese caso sí que no tendría ya oportunidades, pero en México, el próximo 1 de julio, el que gane las elecciones ese día será el próximo presidente. Sería en cierto modo algo así como una profecía autocumplida, porque la tónica general en el país
Y esto lo extraigo no solo de lo que leo de México, sino de lo que me cuentan mexicanos, obviamente. Es creer que López Obrador va a ganar. Y ya se sabe, de tanto decirlo, al final termina sucediendo. Es decir, al final va y gana. En eso consisten las profecías autocumplidas. Más aún cuando enfrente no tiene a un candidato solo, sino a 4. Y eso le fortalece considerablemente, es decir, fortalece mucho su posición. Si echamos la vista atrás, en el año 2012, estas son las terceras elecciones a las que se presenta este hombre, se las vio con Peña Nieto, el actual presidente, que es del PRI, y con Josefina Vázquez, del PAN. Quedó segundo. Esto en 2012, las últimas. En las anteriores, que fueron las de 2006, se las vio con Felipe Calderón y con Roberto Madrazo. Y también quedó segundo. Pero quedó segundo casi ganando. Quedó a solo 300.000 votos del primero, que fue Felipe Calderón, y anduvo durante meses quejándose, diciendo que le habían robado las elecciones y que le habían robado la presidencia. Bueno, así hasta que se cansó. La cuestión, por lo tanto, será saber si mantiene sus promesas. Es decir, asumamos ya que va a ganar las elecciones. Estoy poniendo, por supuesto, en una posición hipotética, no tenemos ni idea, no lo olvidemos, a 27 de abril, que las gane y que se convierta en presidente. Sus promesas van desde la derogación de la reforma energética a un plan contra la pobreza muy ambicioso, pasando pues por la cancelación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, que ya es hora que Ciudad de México tenga un nuevo aeropuerto. La ciudad más grande del mundo que tenga un aeropuerto como el que tiene totalmente colapsado, pues tampoco es presentable, ¿no? Pero bueno, él está en contra, dice que eso va a costar mucho dinero y que mejor llevárselo a los pobres. Bien, a partir de ahí, pues tiene propuestas que entran dentro algunas de lo psicotrópico, pues el caso de la amnistía para los narcos. ¿Y para qué quiere soltar a los narcos? Bueno, pues según él, para reducir la violencia. Y claro, qué mejor manera de reducir la violencia que dejar en la calle a los causantes precisamente de esa violencia. No sé qué puede salir mal, quizá a vosotros se os ocurra algo, a mí no. Es decir, que tenemos al Chapo Guzmán en la cárcel, pues nada, hay que soltarle y dejarle de nuevo en la calle, pues porque quizá no hizo suficientes fechorías mientras era libre y hay que dejarle que haga unas cuantas más. O le damos la amnistía haciéndole prometer, con la mano puesta encima de la Biblia, que no va a asesinar nunca más a nadie, ni va a encargar ningún asesinato. No lo sé. Yo se lo preguntaría directamente a López Obrador. Pues bien, a partir de aquí empiezan a habitar los dragones, es decir, en el caso de que llegue a presidente, en el caso de que esa tormenta perfecta se termine materializando. Digo que empiezan a habitar los dragones porque nadie sabe la reacción de Estados Unidos, y es una reacción importante, ni el efecto que algo así tendría en países vecinos, como puede ser Guatemala, como puede ser México, Honduras o como puede ser El Salvador, los tres justo debajo de México, y que tienen, como bien sabemos, problemas serios con el narcotráfico y con la violencia también. Lo que es seguro, y creo que esto no podríamos casi a estas alturas dudarlo, es que en el mejor de los casos López Obrador traería un menor crecimiento económico, aunque solo sea por el plan de gasto que tiene, el poco amor por los agentes económicos productores de riqueza, léase empresarios y trabajadores del sector privado, emprendedores, etcétera, etcétera, o directamente ninguno. Así que nos encontraríamos que después de 6 años de poco crecimiento, porque la verdad es que México ha tirado 6 años a la basura con Peña Nieto, pues nos encontraríamos que pasarían aún de crecer poco a no crecer nada. Y eso evidentemente originaría mayor pobreza, luego más tráfico de droga, más violencia y más inmigración. Es decir, se pondría en marcha una máquina endiablada. No sé, yo veo aquí un panorama nada halagüeño, pero nada, absolutamente nada. Esperemos que en México sepan reaccionar a tiempo. Me acaba de llegar un mensaje, digo que me acaba de llegar porque es que me acaba de llegar hace unos minutos, de Gaby, que es una oyente de Ciudad de México,
He estado esperando para este mensaje porque me lo prometió ayer de Madrid, quiero decir. Me lo prometió por Twitter que me iba a enviar un comentario. Es un comentario un pelín largo, pero bastante ilustrativo de cómo se está viviendo eso allí. Aviso, Gaby no le gusta mucho López Obrador y por lo tanto lo ve de una manera un tanto negativa. Tampoco la voy a culpar, sinceramente. Así que creo que lo mejor es que la escuchemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Mira, como has venido reportando, en efecto, hay temor hacia AMLO y sus propuestas económicas estatistas y regresivas. Como tú ya bien lo has documentado en posterior reseña, como las de imponer precios fijos al campo o como las de echar para atrás las reformas estructurales, como las energéticas que ya le tienen asegurado a México por lo menos más de 100,000 millones de dólares en estos próximos años, o de cancelar el aeropuerto que ya está en marcha y que constituiría la puerta de entrada a más desarrollo, inversión y por ende más riqueza y prosperidad para todos, luego que México asignara con Europa el nuevo TPP. Pero también tenemos temor a su intransigencia, soberbia, autoritarismo e intolerancia. Algunos ingenuos o exegetas de AMLO dicen que tenemos instituciones fuertes que podrían impedir que el señor tome decisiones equivocadas, pero él ya ha demostrado en posteriores ocasiones que es capaz de ordenar a sus diputados a boicotear las asambleas en el Congreso mediante violencia, y también estos ingenuos o feligreses obvian que tiene tras de sí a dos grandes grupos corporativistas que ya han probado que pueden desquiciar las calles y parar la economía. La CENTE, que es la agrupación radical de maestros, y el ESME, otro grupo de sindicalistas de probada agresividad. Pero hay buenas noticias. Hasta antes del debate llevado a cabo el pasado domingo, 22 de abril, venía liderando las encuestas por arriba de los 10 puntos. Luego de donde AMLO probó que es incapaz de sostener sus propuestas y menos de saber expresarlas, al parecer, según anticipan algunos encuestadores serios, su ventaja podría reducirse a menos de 6 y hasta 8 puntos ante Ricardo Anaya, el segundo en la contienda, que es el candidato de una coalición de partidos, a saber PAN, PRD y MC, el famoso del Movimiento Naranja. Es decir, que la esperanza nos vuelve al cuerpo y solo resta que los empresarios se activen en su contra, ya que algunos líderes empresariales han expresado abiertamente su temor si este populista arriba al poder, entre ellos el mismísimo Carlos Slim, el hombre más rico de México y participante también de la construcción del aeropuerto, y Tricio Jaro, dueño de Aeroméxico y de una de las compañías lecheras más grandes de México, Grupo Lala. El empresariado mexicano está abiertamente ya en su contra y elaboraron, supongo, varios planes para frenarlo, ya que bajo iniciativa privada, la cual desconozco, financiaron y promocionarán una película en la cadena más grande de cines de México, Cinépolis, llamada Populismo en América Latina, mientras que Tricio Jaro ha convocado a los empresarios a emitir cartas a sus empleados donde exponen que sus empleos están en riesgo. Todo este temor del empresariado mexicano surge sobre todo ahora que el peso ha perdido valor y casi llega a 19 pesos por dólar, ante la certidumbre de que el candidato oficialista, que era el favorito, José Antonio Meade, se ha desplomado al tercer lugar en definitiva. Yo estoy optimista de que AMLO perderá, ya que faltan 2 debates más donde seguro lo volverán a noquear. Saludos y ánimo a todos los mexicanos. No tenemos la batalla perdida y lucharemos contra el populismo. Saludos, Fernando, y muchas gracias por la oportunidad. Pues lo dicho, Gaby, en fin, las cosas todavía lo tenéis en vuestra mano. Creo que dentro de un par de meses será tarde y, en fin, ya no podréis reaccionar hasta el año 2024, porque uno de los problemas de la presidencia de México es que es larguísima, es que dura 6 años. Si fueran solo 4 y el pueblo se equivoca y elige a quien no tiene que elegir, a los 4 años puede rectificar, puede escoger a otro, pero en el caso de México 6 años son muchísimos. Fíjate todo lo que ha llovido desde el año 2012, desde que llegó Peña Nieto. Muy bien, vamos a continuar, vamos con otro mensaje de México, porque es que sucede que en España nos preocupamos de lo que pasa en México, a la vista está, del programa que acabo de realizar desde la misma España, y en México se preocupan de lo que pasa en España. La demostración la tenemos en Edgar, que es mexicano y que nos cuenta lo siguiente. Créeme que incluso desde hasta acá me parece un insulto
lo que en Schleswig-Holstein se le ha hecho a la justicia española. O sea, simplemente minimizar o directamente descartar el delito de rebelión a Puigdemont, cuando es un golpista en toda regla y él abiertamente lo admite. Y bueno, ahora está en libertad bajo fianza, que no puede salir de Alemania, casi la misma situación cuando estaba en Bélgica. ¿Qué nos podemos esperar ahora? Que a Puigdemont, que también le descarten el delito de malversación de fondos públicos. El propio juez de Arena prácticamente se jugó la vida, le hicieron pintas en su casa y ahora vive protegido en Madrid, qué sé yo. ¿No te parece un insulto eso a España? No al juez, no a la legislación y todo lo que sea España. Una respuesta estaría bien, gracias. Pues mira, Edgar, a mí me parece un insulto, pero un insulto al Estado de Derecho, que es el único cobijo que tenemos frente a los abusos del poder, básicamente. Yo no voy a entrar en cuestiones patrióticas ni nada por el estilo, simplemente la ley es la que es y Puigdemont se la ha saltado a la torera. Es decir, que Puigdemont no está en busca y captura por ser independentista. En España se puede ser independentista sin ningún problema y se puede insultar a España todo lo que quieras. Bien, pues allá tú, eso no es ilegal y a nadie le van a encarcelar ni a perseguir. Y en el caso de que lo hiciesen, yo sería el primero en criticarlo. Está en busca y captura por toda Europa por haber violado la ley, siendo además el encargado de hacerla cumplir, que eso es mucho más grave. Pues dice, no, es que esto era uno que pasaba por allí. No, en este caso era el presidente de la comunidad autónoma. Y que el encargado de hacer cumplir las leyes sea el que las viola, o el que inspira su violación, pues es todavía más grave. Bueno, pues vamos a ir terminando el programa. Vamos con Pizarro, como todos los días, que tiene hoy un comentario sobre Cristina Cifuentes. Viendo el vídeo que ha precipitado la caída de Cristina, he sentido una gran desazón que me ha impedido finalizarlo. Su existencia y publicación demuestran que no existe la privacidad y demuestran que en política no todos son basura, pero todos conviven con ella. Aviso para caminantes, para aspirantes a políticos y para ingenuos de la intimidad. Cristina repetía una y otra vez que no veía razones para irse, por carecer de ética y por no querer ver que no se lo estaban pidiendo, sino que la estaban acompañando hacia la salida a empujones, miseria aireada a miseria aireada. El PP no puede gestionar esta renuncia porque no tiene ganas ni argumentos, pues hace años que nadie sabe cuáles son sus principios y cómo defenderlos. Se avecinan curvas en la política madrileña y todo promete un espectáculo chabacano. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muchas gracias, Alejandro. La verdad es que esto del vídeo, has visto que hoy se ha pasado, ya todo el mundo hablaba de lo de la manada, qué rápido se acaban las cosas, las noticias, qué rápido se acaban en los medios en estos tiempos. Luego decimos que no tenemos memoria, ¿no? Es que hacemos todo lo posible por no tener memoria. Según nos van echando cosas nuevas, nueva comida en el plato, olvidamos la comida de ayer. Bueno, a lo que iba, que el vídeo este era, te voy a decir así la verdad, repugnante. Yo tampoco pude terminar de verlo porque es que me estaba dando vergüenza ajena. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina la contra de hoy y ya sabéis, os emplazo a que volváis por aquí mañana.